¿Qué harías si Dios te llamara a hablar y nadie quisiera escucharte? Si tu misión fuera anunciar la caída de tu propia nación. Esta es la historia de Jeremías, el profeta del llanto, el hombre que Dios escogió desde el vientre para anunciar su palabra en tiempos de oscuridad. En Jeremías 1:5, el Señor le dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te di por profeta a las naciones. Antes de adentrarte en esta historia de fe, valentía y lágrimas, suscríbete a este canal, donde exploramos los misterios bíblicos, las profecías olvidadas y los mensajes que aún hablan a nuestro tiempo. Activa la campana y acompáñanos en esta travesía espiritual. La historia del profeta Jeremías comienza en un momento de profunda crisis espiritual para el reino de Judá. El pueblo se había alejado de Dios, adorando ídolos y viviendo en desobediencia. Fue en este contexto que un joven, casi un niño, escuchó una voz que cambiaría su vida para siempre. Imagina el temor que sintió. La Biblia nos dice que su primera reacción fue dudar de sí mismo. En Jeremías 1:6 le responde a Dios: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Sentía que la tarea era demasiado grande, que no tenía la elocuencia ni la autoridad para enfrentarse a reyes y sacerdotes. Pero la respuesta de Dios fue inmediata y poderosa. No le dijo que esperara crecer, ni que buscara a alguien más. En cambio, le aseguró que él estaría a su lado. El Señor extendió su mano, tocó la boca de Jeremías y declaró: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Desde ese instante, Jeremías se convirtió en el mensajero de Dios. Su llamado de Dios no era para traer palabras de consuelo superficial, sino para confrontar a una nación con su propia decadencia. Su misión era doble: debía anunciar la destrucción que vendría como consecuencia de la desobediencia de Judá, pero también debía plantar la semilla de la esperanza para un futuro de restauración. Durante 40 años, con una fidelidad inquebrantable, Jeremías predicó un mensaje que nadie quería oír. Advirtió a reyes como Joacim y Sedequías, se enfrentó a falsos profetas que prometían una paz que no existía, y suplicó al pueblo que se arrepintiera. Su amor por su gente era tan profundo como su devoción a Dios, y esta dualidad lo desgarraba por dentro. Lloraba por la dureza de sus corazones, sabiendo el terrible destino que les esperaba si no cambiaban de rumbo. Su valentía espiritual no provenía de su propia fuerza, sino de la convicción de que las palabras que pronunciaba no eran suyas, sino del Dios Todopoderoso. Cada profecía bíblica que salía de su boca era una invitación al arrepentimiento, una última oportunidad antes del juicio inevitable. Jeremías personificó la lucha entre el amor por su pueblo y la obediencia a un mandato divino que lo obligaba a anunciar su caída. Fue un camino solitario, lleno de burlas, persecución y un profundo dolor. Si esta historia te conmueve, apóyanos con tu me gusta y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que la voz de Dios aún habla, incluso en tiempos de dolor. Suscríbete y sigue descubriendo con nosotros las historias ocultas y poderosas de la Biblia. Jeremías vio con sus propios ojos cómo cada una de sus dolorosas profecías se hacía realidad. Durante décadas, había advertido que, si no se arrepentían, una nación del norte vendría y traería la desolación. Los líderes y el pueblo se rieron, lo llamaron traidor y lo acusaron de desmoralizar a la nación. Pero entonces, el poderoso imperio de Babilonia, bajo el mando del rey Nabucodonosor, sitió la ciudad santa. El hambre, la desesperación y la guerra se apoderaron de sus murallas. Jeremías presenció la culminación de todo lo que había anunciado. Como se relata en los capítulos 39 y 52 de su libro, Jerusalén cayó. El magnífico templo de Salomón, el orgullo de la nación y el símbolo de la presencia de Dios, fue saqueado y reducido a cenizas. Los muros de la ciudad fueron derribados, y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Para Jeremías, este no fue un momento de triunfo, sino de un dolor indescriptible. Amaba Jerusalén, amaba a su pueblo, su corazón se rompió al ver el cumplimiento de la palabra de Dios por su fidelidad. Había sido rechazado, golpeado, arrojado a una cisterna de lodo para morir y encarcelado. Hubo momentos en los que el peso de su misión casi lo aplasta. En un arrebato de angustia, confesó en Jeremías 29: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no podía. En ese fuego era la palabra de Dios, una fuerza imposible de contener, una verdad que tenía que ser proclamada,
sin importar el costo personal. Pero incluso en medio de las ruinas humeantes y el exilio de su pueblo, la fe de Jeremías no se extinguió. Después de la catástrofe, cuando todo parecía perdido, su mensaje se transformó. El profeta del juicio se convirtió en el profeta de la esperanza. En el libro de Lamentaciones, que la tradición le atribuye, Jeremías derrama su dolor por la ciudad caída, pero en medio del llanto, encuentra un ancla para su alma. En el capítulo 3, versículos 22, y 23, declara una de las verdades más poderosas de toda la Biblia: por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Jeremías entendió que el juicio de Dios no era el final de la historia. Era una disciplina dolorosa, sí, pero su propósito último era la purificación y la redención. La destrucción de Jerusalén no significaba que Dios los había abandonado para siempre. Significaba que, tras el castigo, vendría un nuevo pacto y una restauración. Jeremías nos recuerda que la verdad puede doler, pero solo ella puede sanar el alma de una nación. Fue rechazado, lloró, y aún así permaneció fiel, porque sabía que la palabra de Dios es un fuego que no se puede apagar. Su vida es un testimonio de que la obediencia a Dios a menudo nos lleva por caminos difíciles, pero su fidelidad siempre nos sostiene. Su esperanza no estaba en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de un Dios cuya misericordia se renueva cada mañana. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora, deja tu comentario y comparte en La Voz de Dios. Sigue viva, en este canal seguimos revelando las historias más profundas, misteriosas y poderosas de la Biblia, desde los profetas y patriarcas, hasta los libros apócrifos y las profecías del fin de los tiempos. Y descubre cómo la palabra eterna sigue hablando hoy.